sobre todo porque entiendes que de la mayoría o de la diversidad de candidatos muchas de las veces no han logrado capitalizar o tener una estructura clara para sostenerte en el tiempo. Entonces hoy tenemos oposición y oficialismo, pero también recae en cuál es la mayor preocupación de los ciudadanos, y es el tema, por ejemplo, de inseguridad. Considero que también hay que aterrizar a lo que pasa en el país. Hay una polarización evidente. Creo que no se puede descartar de que hay dos claros actores, en este caso por parte obviamente del oficialismo y también de la oposición, que es parte obviamente de este camino electoral donde ha ocupado la mayoría de espacios en el debate, donde se han construido también algunas narrativas, y que ahí es donde entra también la presencia de los actores sociales o de la gente, del ciudadano común y corriente, donde tiene que visibilizar. Frente a esto, creo que también los barrios tienen una misión importantísima en poder aglutinarse, reorganizarse y esperar que la candidatura de tal o cual ciudadano pueda presentar en su plan de trabajo es importante propuesta que pueda solucionar los inconvenientes. Y no podemos, aquí, si tú quieres liderar un buen proceso, hay que buscar aliados claves que puedan llevar el mensaje y también levantar cuáles son las demandas por parte de los sectores. Y uno, cuando es político, hay que entender algo que no he visto en ninguno de los candidatos. Uno recoge las demandas de la gente, tú te sientas a hablar con la gente, asumes eso en tu plan de trabajo y en un acto cívico, ciudadano, de respeto a los demandantes, tienes que entregar tu propuesta diciendo: yo he recogido en mi plan de trabajo lo que vamos a trabajar. Y bueno, antes de hablar un poco de la parte coyuntural, quiero agradecerle a usted de manera pública, porque a pesar de los roces del pasado, usted, cuando estaba al frente del Consejo de Comunicación, no me metió el pie para que lo del Momento Loja finalmente se pueda validar con toda la documentación. Y ya, obviamente, antes de irme, tengo que dejar diciendo esto: aunque en el pasado, hace un par de meses atrás, no les gustaba a la gente que andaba cercana conmigo de que yo diga esto, pues bueno, uno no puede por política o por sus temas personales andar ocultando las cosas que son reales y que obviamente son palpables. Mi agradecimiento, Yanine, tengo que volverlo a decir por segunda vez, al menos en esta ocasión, y darle el tiempo necesario para que usted pueda hablar de cómo se encuentra la coyuntura política ahora que estamos primero en el Mundial y lo que se viene ya, el mes de noviembre. Buenas tardes, Yanine. Buenas tardes, estimado John. Un abrazo a toda la colectividad lojana que se enlaza a través de este importante espacio digital, y obviamente también al país que se enlaza a las plataformas digitales. Bueno, primero, por agradecerte también por esa introducción. Yo creo que es importante dejar claro que las instituciones públicas no tienen dueño, no nos pertenecen, más bien al contrario. Creo que es importante tener esa independencia en el momento de tomar acciones. Si bien es cierto, es verdad, como parte también del escrutinio público, uno que ha sido funcionaria pública de elección popular, estar también en la asamblea o en la concejalía, hay esos comentarios que muchas de las veces no nos pueden gustar, pero es parte obviamente de un proceso democrático. Creo que hay que separar estos dos temas, y más bien esto nutre la institucionalidad, y creo que eso tiene que ser siempre el comportamiento de las autoridades. Aquí no perseguimos personas, sino más bien tratamos de buscar coincidencias para sobrellevar, así que es por eso que se ha respetado siempre el espacio. Lo del Momento Loja es catalogado como un medio digital, así reposa obviamente en el Consejo de Comunicación, porque hicieron los trámites correspondientes a partir desde el año 2015, 2016, me parece que está esto obviamente dentro de la institución. Y bueno, un poco aterrizando también a la actual situación que el país atraviesa ya con este momento crucial de un proceso electoral, que en pocos meses vamos a tener los nuevos rostros de hombres y mujeres que vayan a ocupar cargos importantísimos, que vayan a conducir el futuro de tanto del cantón y de la provincia de Loja, y también de las diferentes juntas parroquiales. Es que nos tiene que someter a un debate también interesante, donde existan las propuestas. Creo que la gente está cansada de los discursos y quiere propuestas o soluciones concretas para poder sobrellevar mejores días, mejores momentos para el porvenir de la colectividad. Yo creo que no hay que perder de vista cuál es lo que está pasando a nivel también nacional. La coyuntura no nos puede desviar de los momentos más importantes, que es el tema productivo, el tema vialidad, el tema seguridad, el tema educación, el tema salud. Bueno, son temas que se deberían obviamente aterrizar en una agenda a favor de la provincia. Yanine, ahora con todo este panorama que tenemos, yo casi apostaría de que la papeleta del último proceso electoral no va a variar mucho, que digamos. Va a aparecer una especie casi de copia y pega de la última vez
¿Qué puede variar de aquel entonces con la situación actual que está viviendo el cantón y la provincia de Loja? Bueno, yo creo que hay que tomar también en consideración lo importante que es aterrizar a lo que hoy obliga el Código de la Democracia. Por ejemplo, la presencia más de rostros femeninos es una realidad, no se puede analizar esto con el proceso electoral anterior, donde había mayor quizás flexibilidad hasta poder tener cuadros, obviamente, de mujeres, hoy quemando, obviamente, el Código de la Democracia, tener más del 50% de la presencia de rostros femeninos, que para mí es importante también la presencia de mujeres. Sin embargo, también hay que hacer un mea culpa dentro de las organizaciones políticas y tenemos realmente cuadros formados para poder presentarle al país estos rostros que puedan cumplir a cabalidad, obviamente, una dignidad popular. Considero que también hay que aterrizar a lo que pasa en el país. Hay una polarización evidente. Creo que no se puede descartar de que hay dos claros actores, en este caso por parte obviamente del oficialismo y también de la oposición, que es parte obviamente de este camino electoral donde ha ocupado la mayoría de espacios en el debate, donde se han construido también algunas narrativas, y que ahí es donde entra también la presencia de los actores sociales o de la gente, del ciudadano común y corriente, donde tiene que visibilizar qué es realmente lo correcto, qué es lo que hace falta y cuál es la propuesta que los diferentes sectores pueden aglutinar, las demandas o pueden hacer clic con esa situación del ciudadano y la ciudadana. Sin embargo, sí considero que la polarización también va a marcar una hoja de ruta en este proceso electoral. Si hablamos del tema cantón como tal, la próxima autoridad que vaya a llegar al sillón de Mercadillo o la próxima autoridad que vaya a llegar a la prefectura de Loja, ¿qué tiene que priorizar para poder captar el voto popular y con ello poder llegar al objetivo, que es básicamente ganar las elecciones? Bueno, yo creo que hay que también identificar algo. Hay un hartazgo por parte de la colectividad frente a la respuesta por parte de las autoridades en poder solucionar los inconvenientes. Solamente aterrizando, por ejemplo, el cantón Loja, la demanda es gigantesca, por así decirlo. Mira que los barrios van creciendo, la ciudadanía va creciendo, pero no hay un catastro actualizado de cuántos son los ciudadanos que se tienen, obviamente, que tener claro en un plan de trabajo para solucionar los inconvenientes. Desde ahí hay que aterrizar, a actualizar los datos. 2, el tema del plan maestro de agua potable, que creo que es una de las deudas históricas que tienen las autoridades frente a la respuesta para un líquido tan importante. 3, lo importante que he visto con bastante limitación es que no se ha logrado, por ejemplo, aterrizar a una cooperación internacional. Debe existir un departamento de cooperación internacional, pero de inmediato, porque evidentemente siempre va a faltar dinero por parte del Estado para poder trasladar estos recursos en obras tangibles para el ciudadano. Mejorar, por ejemplo, el tema vial de Loja, mejorar el tema de los mercados, mejorar el tema de la recolección de basura, mejorar el servicio básico de las diferentes parroquias en los convenios que tienen que existir con los diferentes GATS, en este caso cantonales. Pero no hay ese apoyo de organismos internacionales. Creo que ahí es uno de los temas que se tenía que reforzar para poder obviamente llevar a cabo. Así que frente a esto creo que también los barrios tienen una misión importantísima en poder aglutinarse, reorganizarse y esperar que la candidatura de tal o cual ciudadano pueda presentar en su plan de trabajo esa importante propuesta que pueda solucionar los inconvenientes. Y no podemos, John, dejar de lado algo tan importante, el tema de seguridad. Estamos en una provincia fronteriza, un sector fronterizo que también tiene que ser una agenda importantísima para poder sobrellevar las demandas de inseguridad. Entonces, todo esto tiene que ser un plan de desarrollo y ordenamiento territorial que sí responda a las demandas actuales, que tengamos claro cuál es el presupuesto que maneja la institución y pues dar respuesta de manera inmediata y concreta a las peticiones de los ciudadanos. Yanine, y en el ámbito de la prefectura como tal, siguen habiendo también algunos inconvenientes y se puede ver, no sé, ahora quizás las cosas han variado un poco, ya hay figura en la prefectura por parte del movimiento oficialista, no se sabe cuál va a ser el candidato del correísmo, por lo menos de las dos corrientes polarizantes, de un lado se tiene claro y del otro lado todavía no se lo tiene claro de manera total. Y seguido a ello también está el actual prefecto Mancino, está el ingeniero Kelvin Siccho por parte del Centro Democrático, y lo de Darío Loja, que está, bueno, según redes sociales, porque bueno, en redes también se ve cualquier cosa, entran como que va a la alcaldía y la prefectura, pero él obviamente en medios de comunicación ha ratificado que va de candidato a la prefectura. Es decir, tendríamos, y el ingeniero Osvaldo Román, pero de ahí para allá no tenemos mayor figura, es decir, tendríamos entre una
papeleta de 6 o máximo 8 personas, creo yo, más que seguro que no van a ser más de 8, ya prácticamente matriculados, pero todavía en política hay que ver qué va a pasar. Pero de estas alternativas que tenemos hoy en día, ¿qué necesitan ellos tener o qué necesitan en este caso proponer para que finalmente la provincia deje de seguir en la modalidad que ha estado? Vías destruidas, todo se va destruyendo, independientemente ahora sí, sin poner de quién ha estado ahí, ya la gente sabe muy bien quién ha estado en el poder, pero ¿qué se necesita para poder arreglar este problema independientemente de cuál pueda ser la figura que pueda llegar? Bueno, yo creo que es importante también aterrizar al objetivo del proyecto político que tú tengas para poder aterrizar también a tener estas alianzas locales, que es importantísimo. Mira, uno cuando quiere ser candidato a una dignidad provincial, tienes que tener fórmulas claves en los diferentes cantones y en las juntas parroquiales. Tener una red de apoyo para poder desde el lugar, por ejemplo, los diferentes sectores, por ejemplo, el sector fronterizo, empezar a debatir con la gente cuál es la situación actual de la realidad de los diferentes sectores. Por ejemplo, lo que está pasando en el tema de la frontera, por ejemplo, lo que está pasando en el tema de riego, por ejemplo, parroquias que no han logrado tener la posibilidad de tener mejores condiciones viales. ¿Esto qué hace? Hace que el candidato aterrice a sentir la necesidad, obviamente, de ese sector, sentir en carne propia de que está empoderándose de esa dificultad. Entonces, si tú no sientes lo que las diferentes comunidades, juntas parroquiales, ciudadanos de toda la provincia necesitan de la autoridad, poco o nada tú puedes hacer si no tienes claro cuál es el mensaje que vas a decir o cuál es la propuesta que vas a llegar obviamente a articular. Entonces, para mí esta red de apoyo desde la autoridad provincial o desde el precandidato a la dignidad provincial es para mí clave, sobre todo para poder empezar a levantar una gran estructura, no solamente de los afiliados, porque tenemos los afiliados, los partidarios, los adherentes, los simpatizantes, pero en general quien te da el triunfo es la mayoría de ciudadanos que muchas de las veces pueden ser apolíticos o no están convencidos del candidato que pueda estar obviamente cercano a su ideología. Entonces esto sí es importante y también importante en aterrizar a los proyectos que puedan sostenerse en el tiempo. Entonces aquí si tú quieres liderar un buen proceso hay que buscar aliados claves que puedan llevar el mensaje y también levantar cuáles son las demandas por parte de los sectores. Y uno cuando es político hay que entender algo que no he visto en ninguno de los candidatos. Uno recoge las demandas de la gente, tú te sientas a hablar con la gente, asumes eso en tu plan de trabajo y en un acto cívico, ciudadano, de respeto a los demandantes, tienes que entregar tu propuesta diciendo, yo he recogido en mi plan de trabajo lo que vamos a trabajar. No es solamente una idea del candidato, por ejemplo, Janine Cruz, sino que es una propuesta en conjunto con las necesidades también de los cantones para poder articular una red clara, cuál es tu plan de trabajo, porque vamos lamentablemente, si no tenemos este ejercicio, vamos a tener prácticas que son efervescentes y que a la final pueden pasar el tiempo y no puedes responder a los ciudadanos y que sería negativo porque perderías credibilidad y espacio para seguir también teniendo propuestas de gobernanza. Janine, teniendo en cuenta que hay una polarización, ¿esto va a plasmar también a los territorios? Porque lo común es que no se ha dado en épocas anteriores, pero hoy está pasando unos efectos tan polarizantes. Si usted ve las elecciones de Argentina, ve las elecciones de Colombia, recientemente las de Perú, las de Ecuador. O sea, yo sé que algunos todavía quieren creer que esto no es una realidad, pero es evidente que en América Latina está pasando el efecto de la polarización y Ecuador no ha podido ser menos. Ahora la gran interrogante es, además de ver la polarización a nivel de todos los países y a nivel nacional, ¿eso se puede consolidar también en el ámbito territorial hablando de una elección seccional? Por supuesto, pero hay que preguntarnos por qué divide. ¿Cuál es la situación de tener una polarización tan cercana, ¿no? Sobre todo porque entiendes que de la mayoría o de la diversidad de candidatos muchas de las veces no han logrado capitalizar o tener una estructura clara para sostenerte en el tiempo. Entonces hoy tenemos oposición y oficialismo, pero también recae en cuál es la mayor preocupación de los ciudadanos. Si es el tema, por ejemplo, de inseguridad. Lo puedes ver en Colombia, lo puedes ver en Argentina, lo puedes ver en Perú. Entonces hoy, ¿quién está encarnando esto? Y hablemoslo también del país, lo puedes ver en el Ecuador. ¿Quién está encarnando esta lucha en contra de la inseguridad? Son discursos que pueden llevar a endurecer las penas en contra del tema delincuencial. Entonces, si tu candidato tiene obviamente ese discurso que
capitaliza a un sector importante de la población. Evidentemente la otra parte, por ejemplo en el caso de Petro, que ha sido muy vinculado, por ejemplo, a la guerrilla, en el caso, por ejemplo, también del otro candidato, por ejemplo, de Colombia, Cepeda, lo propio, que es el continuismo de Petro, y en el caso obviamente de Sánchez, que es del vecino país de Perú, que tienen estas cercanías con grupos que no han tenido la posibilidad de buscar en su país un escenario de tener obviamente una lucha frontal contra la delincuencia, porque tienen cierto sector lamentablemente infiltrado en sus filas políticas. Por eso es importante aterrizar a lo que pasa hoy en los diferentes cantones, que la polarización tiene una agenda evidentemente, y yo sí digo algo, nosotros tenemos que entender que los escenarios cambian, los discursos cambian y también los procesos electorales no son los mismos. La gente ya no quiere los diferentes discursos de catálogo, quiere que la gente sea mucho más natural, sea mucho más esencia en el momento de escuchar al ciudadano y ver cuál es la solución. Así que yo sí creo que esto se va a evidenciar también en este proceso electoral, porque lo tienes al oficialismo por un lado también que tiene una agenda, por ejemplo, para poder combatir el tema delincuencial, y por otro lado al ciudadano que no ha logrado sacarse obviamente de su reputación el haber compartido en algún momento con las intenciones de estar vinculado a las FARC. Entonces tienes un candidato que genera proyectos a favor de la seguridad y un candidato que todavía tiene esas secuelas de haber pactado con grupos delincuenciales que a la larga, ¿qué determina? Inseguridad, falta de trabajo, pésimas condiciones inclusive en tema de poder desarrollarte como una provincia fronteriza. Entonces todo esto lamentablemente se tiene que ser analizado, y dentro de esto la polarización es una herida que sí nos está costando a los ecuatorianos, pero sí deberíamos aterrizar que no podemos seguir hablando de las heridas del pasado, más bien tratando de ser mucho más proponentes y hablar de lo que hoy necesitamos como sociedad, de buscar obviamente diferencias, sí, dentro del debate, pero también buscando también las soluciones. Así que personalmente considero que en este proceso electoral se va a sentir la polarización. En las seccionales. También. Muy bien. Janine, agradecerte por estar acá. Al menos conmigo nos veremos en otro escenario y en este espacio será hasta que el número 1 así nos lo permita. Te agradezco por venir y la mejor de las suertes también para ti. No, y también a ti, la mejor de las suertes, John. Creo que es importante siempre que existan nuevas voces en la palestra política, que les vaya muy bien, así que nos veremos en diferentes escenarios.